Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto, como siempre, es Ficciópatas. ¿Qué Hola pasa, Eric, Víctor? Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, ha sonado un Pues, guitarreo ahí de sí, me improviso. he equivocado de banda sonora. Estaba Lo veo. Pero bueno, esto es lo que hace, como te decía, esto es lo que hace de Ficciópatas un programa auténtico. O el hecho de que un día lea yo, o sea, diga yo la cabecera. sí, ¿Sabes? A mí me gusta como esa irregularidad. claro, ¿Por qué nosotros no? estamos Romper abiertos la norma. a ¿perdón? No, no, romper la norma de vez en cuando, Sí, porque sí, yo qué sé, ¿sabes? efectivamente. Bueno, pues hoy te tocaba a ti, Sí, traer, lo que es hoy me el toca a mí traer autor y relato. Y te propuse Eloy Tizón, porque la verdad que para mi gusto, este es otro autor que me dejé para la segunda temporada. Para mi gusto, Eloy Tizón como cuentista bueno, es una barbaridad. O sea, a mí me gusta mucho. Parece que lo hace fácil. mm, O sea, hace que parezca fácil, cosa que no es nada fácil en realidad. no, a ver, ese es el don de los buenos artistas, el hecho de hacer creer a los legos, ¿no? O a Ujú. quien los admira que es algo fácil, pero luego en realidad la ejecución, pues no lo es. Pero si lo parece, ha hecho muy bien su trabajo. No, totalmente. Y si bien es verdad que de este autor, que yo, como te diría, a lo mejor he tenido hambre de leer más cosas, ¿no? Y tampoco hay tanto, porque ha espaciado mucho las publicaciones que ha tenido, ¿no? Él ha publicado, bueno, digamos, Eloy Dizon es escritor, es crítico literario, es periodista. Tiene 4 libros de relatos, 4 libros de relatos. El último acaba de salir, de hecho. O sea, el último ha salido hace nada. Si te plegaria para Eh, pirómano. Plegaria para pirómanos, exactamente. Hoy vamos a hablar de un relato que hay en su primer libro, Velocidad de los Jardines, que a mí es un libro que cuando leí, que creo que fue el primero que leí de él, me encantó. Ah, me gustó mucho la experiencia de leerlo porque era algo muy diferente. Mm, Luego también tiene 3 novelas, de las que he leído en realidad solamente Seda Salvaje. Es verdad que La voz cantante y Labia no las he leído, pero bueno, un poco la línea, ¿no? Del mm, estilo de este autor. Yo diría que es muy lírico, o sea, a mí me parece que es muy lírico, muy evocador en su ujú. estilo, y eso lo vamos a ver, porque te he dicho que iba a leer algunas partes de relato. Y bueno, decir de él también que imparte talleres de narrativa en la Casa Encendida, en el TAI, en Madrid, y en Hotel Kafka, que también es un centro de una escuela de escritura de Ujú. Madrid. Del libro en el que sale el relato, que le da nombre, de hecho, o sea, es el libro Velocidad de los Jardines y es el relato Velocidad de los Jardines el que vamos a ver. Fue elegido por los críticos del País, del periódico El País, como uno de los 100 libros españoles más interesantes de los últimos 25 años, y por la revista Quimera como uno de los mejores libros de cuentos de la literatura española del siglo XX, que hay en la. Eh, y yo creo que se va a ver por qué cuando lea algunos de los fragmentos y de los extractos. Y nada, a lo mejor decirte que, bueno, quizás entre los temas que yo veo, que por lo menos en lo que he leído, o por lo menos, mejor dicho, en los temas de Velocidad de los Jardines del libro, Ujú. la nostalgia y el pasado tienen un gran peso, ¿no? Sí, Y eso te iba eso a decir. se Perdona ve que te aquí. interrumpa eso. Así, un poco de feedback. Sí que es cierto que lo que te iba a decir, que eso, que hay mucha nostalgia, mucha melancolía, por lo menos en este relato en el que nos Mm. ocupa, y muy bien llevada. Pero bueno, ahora lo hablaremos.
a ti no te lleva a épocas pasadas que yo creo que al final pues nos lleva a todos, ¿no? Ahí. Sí, yo creo que ese es un poco el ejercicio que pretendía como escritor, eh, a la hora de llevarlo al lector, ¿no? El lector Mm, yo creo que se siente identificado, por lo menos tal como lo expresa, porque hay muchas similitudes. Hay mucho que con distintos nombres, evidentemente, pero siempre hay una persona de las características que él menciona, ¿no? En clase, o ujú. siempre había alguien que o que daba la lata, alguien que era el disoluto, alguien que alguna chica que era la que destacaba, pues, sobre las demás. O sea, Es que, claro, leyendo esta historia, es que en realidad puede ser la historia de todo el mundo. O sea, de cualquiera que haya ido al instituto, ¿no? En España, dentro de una época más o menos, pero como que mucha gente nos podemos ver identificados y reconocidos en esta historia. Y, es decir que en este cuento, que es el que cierra el libro, sí que el lenguaje es un poco diferente del resto del libro, que es más lírico. Este relato se vuelve más llano y de hecho en ciertos momentos se ve como es como si hablara un adolescente. No, o sea, sabemos que está hablando el narrador ya a tiempo pasado, ¿no? Desde el futuro, pero casi parece que esté hablando un adolescente en este sí, cuento. ahí hay una suerte de mimesis que sí entre el narrador, que parece que va acomodándose a esa figura que era en la adolescencia, ¿no? Y sí que es verdad Ujú. que llega un momento en el cual ambos, el presente, el hombre presente y el adolescente de entonces, se Son el funden mismo. ahí, ¿no? Se forme en una, o sea, se convierte en una sola persona, ¿no? En una Sí. sola voz. Sí, sí, es verdad, es lo que tú dices. Es como si volviera al pasado y de repente se encarnara en ese adolescente y luego al final pues acabara otra vez disolviéndose y separándose, ¿no? Mm, De él. Decir, este cuento, para resumirlo, a ver, es un poco difícil, porque en realidad, y ahora te hablo de esto, no tiene como un argumento claro, no tiene como una trama clara, sino que digamos que la trama es lo que ocurre durante un curso de tercero de BUP, de letras. mm, O sea, eso sería. Es el año sí, escolar de un grupo, de una clase de tercero de BUP de letras. sí. Tercero B, para ser más Tercero B. concretos. Para ser más concreto, la clase de tercero B. Entonces, sí que hay como tramas menores, diría, que empujan el relato, Mm, pero no. O sea, y te voy a hablar de esto. Eh, Mira, primero, ¿cómo diría yo? Creo que el efecto que él pretende es el siguiente. Yo creo que nos encandila con esas historias, con pequeñas historias que al final son las historias de los compañeros, ¿no? De cada sí, uno de los que van en esa clase. Entonces, yo creo que nos enamora un poco con esas historias que además sentimos tan reales, como que eso le ha mm, podido pasar a gente que nosotros conocíamos en el instituto. Y al final cierra el relato con esa, o sea, con el final de curso y de un modo un tanto nostálgico, como, y con una frase que también es bastante potente, que acaba diciendo: "Los quiero a todos", como mm, que los echa de menos y no se sí. había dado cuenta de la falta que le hacía, ¿no? Y a nivel argumental, ese es el relato. Sí, a ver, yo diría que el relato en sí es un curso escolar. Es el curso de tercero B, de principio a fin. Si me lo permites, quiero leer el primer párrafo para poner antecedentes Ujú, a los escuchantes, no a los oyentes. ujú. Decir, para quien no lo sepa, que BUP era el tercer curso, Bueno, el ¿no? antiguo bachillerato. El antiguo bachillerato que duraba, pues, 3 cursos, primero, segundo, tercero de BUP, y luego venía el COU, ¿no? Y después del COU, pues, ya se hacía la prueba de la selectividad y se entraba a la universidad. Lo digo porque habrá, a lo mejor, oyentes que no lo sepan, porque sean demasiado jóvenes o lo que sea. Aún así, creo que el que no conozcan el curso, pues, o sea, el sistema educativo de antaño, tampoco van a Es echarlo de menos. tampoco se pierde nada. No, pero Eh, bueno, el no, relato no, empieza nada, nada. así.
que no ibas a leer Sí, cómo empieza, voy a ello. sí. Muchos dijeron que cuando pasamos al tercer curso terminó la diversión. Cumplimos 16, 17 años y todo adquirió una velocidad inquietante. Ciencias o letras fue la primera aduana, el paso fronterizo que separaba a los amigos como viajeros cambiando de tren con sus bultos entre la nieve y los celadores. Las aulas se disgregaban. Y es cierto, porque al principio, o sea, en aquella época, que uno era de letras o de ciencias, básicamente, y esto un poco determinaba ya el curso de lo que De iba a su vida, estudiar en el futuro, de su vida, claro, sí. claro. Y aquí, pues, Eloy Tizón ya desde el primer momento ya está exponiendo pues, algo que va a ser dramático, que es dramático, ¿no? O sea, es un drama, Ujú. ya nos empiezan aquí partiendo y Es ya que lo que muy puede... perdón, no, No, ya lo termina. que sigue de aquí en adelante ya no va a mejorar. O sea, esto ya quiere decir que ya nos dirigimos hacia el final de nuestra vida adolescente. Claro, es que, como tú dices, ¿no? Empieza de una manera muy inteligente porque ya de por sí empieza con un giro respecto a una historia anterior que se ha omitido, que es, antes no estábamos separados y llegado a este punto se nos separa. Se nos separa en letras, se nos separa en ciencias. Y eso ya supone un conflicto, eso ya supone un drama. El drama de la elección, el drama de tener que elegir, que si voy a hacer una cosa, voy a hacer otra, porque a lo mejor hasta ese momento no has elegido. ¿Sabes? Es como tu primera elección de adulto, por así decir, Sí, ¿no? Sin serlo. Entonces, es una forma muy inteligente de empezar la historia, a mí me lo parece. sí, totalmente. Porque además es que, como decimos, se sentenciaban ellos mismos porque además no se puede cambiar a mitad de curso. O sea, No, podías claro. repetir, ¿no? Y tomar esa decisión de nuevo, pero tampoco te aseguraba que fuera un futuro mejor. No, Entonces, no. Bueno, luego, sí, no, 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 ya te dejo que yo iba a que... seguir, perdona, que yo iba a continuar. Sí, adelante, continúa. No, a ver, te quería decir que, bueno, que en esas pequeñas tramas, ¿no? Que se van abriendo, pues tenemos, por ejemplo, quiero mencionarlos porque luego son importantes, a Olivia Reyes, Ujú. que es esa chica de la que todo el mundo está enamorado, ¿no? Se dice que todos están enamorados al mismo tiempo o, ¿cómo decía? Todos están enamorados de ella a la vez o por turno. Sí. Sí, de esto, Y se nos como decía, siempre ha habido una chica. Yo en el instituto, no sé si recuerdo alguna, pero en el colegio sí recuerdo había una chica de la que todo el mundo estaba enamoradísimo. Pero luego en el instituto ya como hay menos conexión, ¿no? Hay más independencia, sí, pues se disuelve un poco más esa sensación. Pero sí que sí, siempre había ahí un grupito o dos o tres, tanto chicas como chicos. Aquí Eloy Tizón pues, coge a la chica como protagonista porque estaba en el lado contrario, ¿no? En la el lado coge a ella porque el narrador supuestamente es él, o lo mismo, un alter ego efectivamente. suyo. Entonces, Pero vamos, esto funcionaba en ambos sí, en sentidos, los para dos los dos sentidos. géneros. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. O Y sea, además normalmente eran personas carismáticas, ¿no? sí. Esas chicas, digamos, que eran objeto de la atención de parte de la clase o lo que fuera, ¿no? O esos chicos. Sí, y ahí tenemos, claro, aquí tenemos como un tópico, ¿no? Un tópico dentro del instituto, que es la chica que le gusta a todos. Pero igual que la tenemos a ella, tenemos también a Mercedes Cifuentes, una Ujú. alumna muy gorda que no se trataba con nadie y aquel curso regresó fulminantemente delgada y seguía sin tratarse. Sí. Hay una cosa que me gusta de lo que hace Lloyd Dizon, tío, que es que, y yo no sé si esto él será consciente, pero es un efecto que provoca, que es que hay relatos dentro del mismo relato. Sí, Es decir, mucho. hay cosas que él dice que si te quedas pensando, dices, ostras, hay una historia detrás. O sea, ¿qué historia hay detrás, no? ¿Por qué Mm. Mercedes Cifuentes vuelve un verano eh, tan extremadamente delgada? ¿Qué ha pasado? Ahí hay una historia. ¿Por qué
Dice, Cristian Cruz fue expulsado de la escuela por arrojarle al profesor de laboratorio un frasco con un feto embalsamado. ¿Por qué le arrojó un frasco con un feto embalsamado? Te quiero decir, ahí hay otra historia. Y es como que esta historia se va haciendo grande gracias a esos vacíos, esos huecos que va dejando, en realidad, sugiriendo. Sí, bueno, historias de laboratorios, de institutos y de colegios, seguro que hay para aburrir. Yo recuerdo en mi colegio que alguien echó, creo que eran pastillas de cesio, creo que era cesio, potasio, que eran como, parecían tizas, y mangaron, robaron del laboratorio una pastilla de esas y la echaron en el retrete. Y eso en el al contacto con el agua, pues genera ahí una explosión que fue, vamos. Hubo un Lelia Oparda, ¿no? Sí. Pero vamos, con todas las letras. Y vamos, pero de esas anécdotas hay un millón seguro que cada uno en su cole, porque siempre hay un alma rebelde, alguien que quiere experimentar, alguien que pues que se la juega, ¿no? Que le da igual. Es que realmente, sí, siempre hay alguien que también es verdad que suelen ser chicos, ¿no? Dentro de estos tópicos. Pues al final yo creo que son como arquetipos que se cogen dentro del instituto. Pero siempre hay alguien, un arriesgado, ¿no? Un echapalante que dice, yo he venido aquí a hacer esto. Y claro, un laboratorio de química o un taller de tecnología dan para mucho, ¿eh? O sea, Sí. ahí pueden pasar muchas cosas. Sí. Claro, aparte el profesor siempre da ideas. O sea, para Y estar eso en el también. laboratorio, claro, estás experimentando. Y el Bueno, profesor, pues sí, dice, mira, esto, echas aquí una pizquita y hace ¡puf! Ahora, si echas algo más que una pizquita, si he hecho un poco más, pues pueden pasar cosas. claro. Bueno, Bueno, sigue. voy a continuar. Ya te digo, he traído este relato porque hay cosas del estilo de este autor que me llaman mucho la atención, entonces te voy a ir contando cosas que he ido encontrando y las Sí, por vamos favor. hablando de ellas. Por ejemplo, el hecho de que mezcle realidades. A mí me gusta mucho cuando en una frase como esta dice, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa se extendía por nuestros cuadernos y en la página 60 y tantos, el zar era fusilado entre tachones. O sea, como esa convertir la historia como en algo, la historia con mayúsculas, como en algo que está sucediendo y está Sí. sucediendo en su libreta. Y Sí, esa mezcla me parece de lo más sí, interesante. Dime. creo que del relato es uno de los recursos más interesantes que usa, porque además lo hace de forma muy orgánica, muy guay, porque además es muy visual y además les sirve para posicionar ese fragmento de relato en el punto en el cual se encuentran los alumnos mientras el profesor está dando clase. Me refiero en el punto del año, ¿no? Del curso escolar. Claro. Como igual que tú has dicho, hay por ahí un fragmento que dice, Olivia llegaba siempre 3/4 de hora tarde. Siempre hay alguien que llegaba siempre tarde al instituto. No, Sí. y hasta que ella aparecía, el temario era algo muerto, un desperdicio. El profesor divagaba sobre Bismarck como si cepillase su cadáver de frac penosamente. La tiza repelía. Entonces, y esto lo hace continuamente, lo que tú has Es dicho. algo que va haciendo, como tú dices, parece Sí, que va marcando como a qué altura del curso están, claro. con los momentos históricos que van atravesando, ¿no? Luego también hace llamadas a la imaginación o a la memoria del propio lector, Ujú, porque todo esto sirve, como hemos dicho antes, más como acicate a nuestros recuerdos más antiguos, ¿no? de esa adolescencia, ujú. que suman a la experiencia, ¿no? Que suman a esta experiencia lectora, le dan un Sí, plus, ¿no? sí. Como por ejemplo cuando dice que entraban en la escuela atravesando un gran patio de cemento rojo con las áreas de baloncesto delimitadas en blanco. Esto es muy común también. A lo mejor no era Claro. el patio de cemento rojo, a lo mejor era gris, o era verde, o era azul, Ujú. pero es algo común en Es todo. la misma pista, claro. Lo que Claro, tú te imaginas, o sea, lo que te viene un poco a la cabeza es aquella pista en la que tú estuviste, ¿no? Cuando eras adolescente. efectivamente, y podrá ser de baloncesto, de fútbol, de lo que sea, pero esas pistas siempre están ahí, omnipresentes, porque están en los recreos, en los descansos. Luego, pues, lo que decíamos, el Mira tema de. este. Perdona, Sí, mira, es que me gusta mucho, es que de verdad que me gusta lo que hace, porque dice, acaba de firmarse el tratado,
acababa de firmarse el Tratado de Versalles. Europa entraba en un periodo de relativa tranquilidad después de dejar atrás los sucesos de 1914 y la segunda evaluación cuando el aula recibió en pleno rostro la noticia. ¿Sabes? O sea, te cuento la historia, pero y de forma paralela te cuento lo que está pasando, ¿no? En clase. Claro, y esto, no, digo que esto es interesante porque es un modo a través del cual pues el propio narrador pues da cuenta de lo bien que, que estudiaba, que era un buen estudiante. Por si se acordaba de todos estos detalles, ¿no? Como narrador que recordando. Hombre, también es verdad, claro, que si no lo era entonces, ahora le viene bien para contar el cuento, pero Claro. bueno. Hay, lo que sí es verdad es que al final tiene un uso muy, muy sensorial, muy chulo de analogías, de personalizaciones, de metáforas. Por ejemplo, cuando habla de que en tercero B, en pleno con sus bajas, los caídos en el suspenso, los desertores a ciencias, todos nosotros asistiendo a las peripecias del latín en la pizarra como en un cine de barrio, como si el latín fuese espía o terrateniente. O sea, también al final lo que logra es que, porque nos está describiendo todo el rato, pero al hacerlo así, por ejemplo, convierte la clase en un contexto bélico. O sea, nos está hablando de guerras, nos está hablando de revoluciones y ya habla de los propios alumnos en terminología bélica, ¿no? De manera que todo se confunde un poco y todo coge como ese tono, ¿no? que él quiere. Sí, porque pasa un poco, habla un poco de todo, la verdad. De lo que no habla, por ejemplo, es de las tareas sencillas y perdona que te interrumpa, que habla de, pues eso, cuando hemos dicho que elegir esta división entre lengua o entre letras y ciencia, ¿no? Pues ya era la más adulta, pues luego sí que es verdad que hasta entonces, pues él lo explica lo explicita más adelante, que es que hasta entonces nos habíamos movido entre lecciones simples. Era religión o ética, manualidades de su hogar, entrenar al balonmano con Agapito Huertas o ajedrez con el cojo Ladislao. Entonces, que fíjate tú que también hay historias dentro de una frase tan corta como ajedrez con el cojo Ladislao. Claro. A lo mejor jugaba al ajedrez porque era cojo, ¿no? Entonces, hay, ¿Y como por, decimos, y por qué se quedó cojo, no? ¿Y por claro, qué? Claro, sí, eso es que es un relato que al final te tiene todo el rato. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Porque no te abre cosas y no te las cierra. y habla de Y, hormonas, que son muy importantes en hombre, estas habla, edades, sí, habla de los cambios hormonales que sufren en esos momentos. Sí. de olores, efluvios, habla pues de cambios de estación, de cómo afectan al estudio, que eso lo tienen muy presente los profesores, por ejemplo. Ujú, ujú. Aparte, o sea, está claro que el relato va sobre esa, como hemos dicho, ¿no? Sobre ese trance de las primeras decisiones de adulto, entre comillas. Em, pero también señalar lo que tú estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, y volviendo a un punto que yo antes he dicho, que es el de cómo narra, que digo que se parece mucho a cómo hablaría un adolescente, porque, por ejemplo, te mete, sin preámbulo ninguno, va y te dice, Natividad Serrano, una chica de segundo pero muy desarrollada, telefoneó una tarde lluviosa a Ángel Andrés Corominas para decirle que sí, que era cierto, que las gemelas Esteves se lo habían confirmado al cruzarse las tres en tutoría. En ese momento, en ese párrafo, tú no sabes de qué está hablando, porque todavía no te lo ha dicho, ¿vale? Luego ya te enteras. Pero o sea, o sea, esto que está aquí narrado es como cómo hablaría ¿sabes? Pues la Natividad Serrano, que es una de segundo, que está muy desarrollada, le llamó por teléfono a no sé quién y le dijo que sí, que era Sí, cierto, que lo que le habían dicho las gemelas. claro. em, Yo ese dramatismo lo he visto más, sobre todo, en el drama que ujú, imbuye a la narración, al texto. Como por ejemplo, esto que tú lo estás leyendo y dices, hostia, se ha muerto. Se ha muerto. Que dice, fue un suceso lamentable. A ver,
Espérate, no fue esto, no fue esto. No Sabemos, fue sabemos esto. que está hablando de Olivia Reyes. Eso sí lo Sí, intuimos por el contexto, porque se la ha mencionado antes, de la interesante de la clase, la que llama la atención. No sabemos todavía qué es, ¿no? Pero sí, como tú dices, esta parte de la narración de repente te pone tenso, te levanta un poco el sillón y dices tú, ¿pero qué ha pasado? O sea, quiero enterarme, ¿no? sí, no, pero a ver si doy con el porque es un relato que dice, hostia, es que aquí. Bueno, es lo que tú habías dicho, ¿no? Ujú, Que luego sí que es verdad que sigue hablando y cuando van hablando de lo que dice uno, lo que dicen otros, que al principio no dan nombres, no dan detalles, dice, hostia, parece que de lo que está hablando es que se ha muerto porque dice que ya no volverá, que ya que se está alejando, o sea, ya hemos perdido, ¿no? ujú. Y claro, en realidad, ¿Qué está hablando, eh, Víctor? ¿eh? ¿De qué está hablando? Me está hablando, pues eso, de Olivia Reyes, que en realidad lo que ha pasado es que, pues, se ha enamorado o se ha empezado a salir con el chico díscolo nuevo, el nuevo Con que acaba de Owi. llegar, sí, efectivamente, con Aoki. Aui, Aui, que nos lo hemos dejado atrás, pero es otro de Sí, los personajes que menciona, que dicen que es bueno, lo mencionan como que es un chico díscolo, tú has dicho, pero es como que es tímido, ¿no? De hecho, dicen sí, algo así como que en el test de personalidad le salió introvertido pero que protagonizó la primera pelea del curso. Y se ha enamorado de ese chico que además que es como alguien que no llama la atención, ¿no? Como el típico chico, pero que no llama la mm, atención dentro de clase. Y se ha enamorado ella. Ojo, no es que estén saliendo. A ella de repente le ha dado por sí. él y se ha puesto a llamarlo por teléfono y se ha puesto como a ir detrás de él y es un drama para la clase porque Aubrey pasa de ella. O sea, a Aubrey no le interesa la chica en principio, o por lo menos parece que no le interesa. Y esto también, Tizón lo hace muy bien, el hecho de que es verdad que en aquella época era un corre y dile, ¿no? Una caja de rumores que no se Claro. confirmaba nada ni se desmentía nada, que alguien decía, el otro eh, rizaba ese rizo, le ponía detalles. Y esto lo hace muy bien porque funciona, el relato de Loitizón funciona así. Te dicen cosas, pero que no sabes si son ciertas, están exageradas, se oculta información, se dramatiza otra parte de esa información, eh, se, se da información contradictoria incluso. No sé, que lo hace muy bien cómo funcionaba en Ahí, aquella ahí época. Ahí es donde iba, tío. Es que cuando digo que parece que está dicho por un adolescente, es precisamente por lo que tú estás diciendo. Porque un adulto no pondría drama Mm, en eso, pero un adolescente sí. Y es como, "Ah, lo que me he enterado, lo que me han contado aquellas que está pasando, madre mía, menuda tragedia, ¿sabes?". Y claro, claro, cuando eres adolescente sí, pues es una tragedia de mierda, pero es una tragedia. sí. A ver, hay que tener en cuenta que Olivia Reyes de momento, y nos estamos centrando mucho en ella, pero que de Mm. momento ella era de todos, como hemos dicho, ¿no? No es, no, Era de- o más que era de todos, es que no pertenecía a nadie, o no estaba con nadie, o no estaba enamorada de nadie. Pero cuando llega este hombre, digamos, de este chico, digamos Mm. que se acaban todas sus posibilidades. Sus opciones se anulan directamente, entonces es como decir, a ver, es la chica más guapa del instituto y no podemos acceder a ella de ninguna manera. Ya estamos vetados, porque ya el chico nuevo se la ha camelado. Ujú. Sí, pero lo curioso también es eso, que el chico nuevo no es, o no se lo describe aquí como si un tipo con carisma o atractivo. No, no, es simplemente No, un tío retraído que no quiere hablar, que no quiere participar en clase, que, ¿sabes? Que se ha peleado, pero seguramente porque lo han provocado, no sabemos, sí, no sé. O sea, y ahí lo raro, ahí el drama, ¿no? Todavía si se la, digamos, hubiera conseguido salir con ella, alguien claro. que Aquí pertenece al resto, sí, pues como más merecido, ¿no? Pero en este caso es como leche, con él, ¿no? y aquí se evidencia otro aspecto, que es el hecho de que él no tenía no se sentía tan atraído por ella como el resto de la clase, porque quizá tampoco estaba influenciado por la masa crítica de la Claro, propia clase. claro. Entonces, no había macerado esa, ¿no? Esa atracción.
No, pero él, ya te digo, si es que él al principio pasa de ella. Es ella la que lo llama, Bueno, la que lo busca, no sé. bueno, seguimos, yo creo que nos hemos despistado un poco, pero vamos. No, 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 es que me parecía Sí, interesante a nivel de escritor, ¿no? ah, De narrador, el cómo hace eso. A ver, más cosas que tengo por aquí. a ver, Bueno, una también. Ay, no sé, perdona, no sé si sí, quieres no, iba aportar. a decir que hay un elemento también que sale ya Ujú, hacia la primavera, verano, no, más bien la primavera tardía de este curso, y ujú. es un elemento que es muy común en todos los institutos en esta época, en estos cursos, que es la cafetería. Bien. No sé Hay si una, estamos a hay ese una punto. cafetería que yo interpreto que no pertenece al instituto. No, no, es Tú externa. dices, es externa, ¿no? Sí, a ver, hay institutos que tienen la cantina, pero no. A ver, el sitio por excelencia de reunión cuando llegabas tarde, cuando no te podías o cuando te Ujú. querías saltar una clase, era una cafetería X a la ¿Cómo se que llamaba estaba cerca. aquí? Aquí se llamaba El Cairo. Eso, el Cairo, lo estaba buscando. El Cairo, sí. Que es el lugar de reunión, ¿no? Donde, claro, Sí, con esa edad además, en que claro, ya se toma café y pues sí. se es Fuma, adolescente, se fuma. claro, en esta época todavía se podía fumar dentro, etcétera. Ujú. Claro, hay muchas cosas reconocibles, como digo, ¿no? En este relato, esa es una. Lo que yo iba a decir es que también no solo son protagonistas los de la clase, los chicos y chicas, sino que también los profesores, Sí. Algo muy como propio secundaria. también. Y déjame, voy a leer un fragmento porque me parece muy chulo. Sí, adelante. Dice, hubo que sujetar entre tres a don Esteban, que se empeñaba en ilustrar la ley de la gravedad arrojándose él mismo por la ventana. Aquí hay otra historia, o sea, te quiero decir, ¿qué le pasa a don Esteban? ¿No? Hay una depresión ahí, está loco, bueno, en fin, lo que sea. La profesora de inglés tuvo trillizos. Dos camilleros improvisados se la llevaron a la maternidad. Casi podría decirse que con la tiza entre los dedos, mientras el aula boquiabierta, con los bolígrafos suspendidos, dejaba a medio subrayar una línea de Mr. Pickwick. ¿Qué parte de realismo mágico hay aquí introducido ya te digo, de una manera que en realidad no se nos hace, o sea, no es fantasía, ¿no? Pero sí que tiene mucho contenido fantástico al final su manera de mirar lo que podía pasar en una clase. Sí, Porque, porque porque yo me puedo creer que en un momento dado un profesor bromee con enseñar la ley de la gravedad lanzándose por la ventana, o que una profesora de inglés se ponga de parto. O sea, son cosas reales, pero cómo lo cuenta hace de eso un cuento. es más, en el caso, por ejemplo, de esta mujer que va a dar a luz a trillizos, luego los Ujú. trillizos son relevantes, más relevantes, Bueno, sí, que no se más o menos. que no se olvida de ellos. O sea, que no es No, un elemento que aparece y punto. No, no lo no, recupera luego. lo recupera y eso le da también un cuerpo al relato más consistente, más real, no porque no es un elemento que dice, bueno, lo voy a poner aquí. No, no, no. O sea, le da esa veracidad que precisa para decir, oye, mira, pues es que es verdad, si esto lo ha mencionado antes, no sé, creo Sí, sí, que sí. No es un adorno, ¿no? no, Sino que efectivamente luego vemos que pertenece a la historia y es una parte más, ¿no? Una más de esas pequeñas tramas que te digo que se abren mm, y luego se cierran. Es que para mí el cuento es todo el rato eso. sí es Una cíclico. pequeña trama se abre y se cierra. Y así, ¿no? Em, luego, por ejemplo, también, mira esto, tío, si es que, o sea, yo son cosas que estudiaría para ver qué efecto provoca, sobre todo, ¿no? Mm, Y en este caso aprovecha los hechos que suceden en el curso para para abordar los conflictos que tiene la clase, los conflictos emocionales. mm, Dice, todos en hilera ante la pantalla de rayos X y luego el Christmas del esternón te lo mandaban a casa. La dirección del colegio enviaba por correo los pulmones de todos los matriculados. Y el flaco Ibáñez estaba preocupado porque le habían dicho que si fumas se notaba. En el buzón se mezclaría el corazón de Olivia Reyes, certificado, con la propaganda de tostadoras o algo por el estilo. sí, Y es como te digo, es muy.
sugerente, porque claro, habla del corazón de Olivia Reyes, que es una radiografía, pero estamos entendiendo en qué momento emocional se encuentra ese Claro. personaje, lo que le preocupa al Flaco Ibáñez, que no sepan sus padres que fuma. No sé, ya te digo, y es como algo que sucede en el instituto, que es ¿cómo se llama esto? Un médico, un chequeo médico, Sí, que bueno, que era muy típico también, chequeos médicos, vacuna de la gripe, vacunas, sí, aquí la foto de de Navidad, o sea, luego de fin de curso, sí, claro, la orla. Sí, sí. No sé, ya te digo, es que son cosas que de verdad que son para darle una vuelta. mm, Em, y ya nos abocamos al final, o nos aboca al final, mm, el autor, con una frase que también me gusta mucho, que fíjate, el final es florido, el final es luminoso, sobre todo luminoso, ¿no? mm, Dice, el mes de mayo, estallaba contra los ventanales. Por un instante hubo un arco iris en el reloj de pulsera de Aubi, que es el chico que le gusta a Olivia, mm. que se esteaba al fondo. La clase parpadeaba en sueños a la altura del cinturón del docente desesperado y entonces entró Olivia Reyes. Y aquí empieza el tercer acto del relato. Olivia llega tarde y el profesor la expulsa. Y le dice que, de hecho, tiene pinta de ser un profesor que está hasta las narices ya, a esas alturas del curso, está hasta Sí, los mismísimos de sus alumnos, y por una nimiedad como es esta, decide expulsar a Olivia. Al hacerlo, también la condena a repetir curso, porque le dice que no se va a poder presentar al último examen. Y esto se aclara, que esto la mm, condena a tener que repetir. Y entonces sucede algo, que es que Aubi, que hasta entonces había pasado de la cara de Olivia, se levanta y dice, vale, pues me vas a tener que echar a mí también. Vas a tener que expulsarme a mí también. Y luego también lo hacen algunos compañeros un poco a sí, imagen y semejanza de Aubi, ¿no? Un poco de imitación de él. Y luego ya lo que sucede al final, fíjate, porque es un hecho como heroico, ¿no? O se pretende mostrarse como algo heroico, o en la sí. narración se entiende que es heroico. Sí, bueno, hay que decir que esto ha pasado, en mi instituto pasó, lo de solidarizarse con el expulsado, esto pasó, Claro, pero claro, los motivos no eran de solidaridad, era, yo me levanto y me piro de la clase. claro, pero es que aquí es igual, Claro, porque aquí es es la igual porque excusa luego... ¿Eh? es la excusa para poder salir de clase y estar, pues, el resto del día, pues, en la cafetería o ahí en el parque o donde fuera. Es que claro, aquí es como, ¿por qué lo ha hecho Aubi, no? ¿Es una muestra de los sentimientos que tiene reprimidos por Olivia? ¿O en realidad lo ha hecho porque es un vago de mierda y en realidad no quiere hacer el examen? Y de hecho, hay una frase que dice que Aubi fue el mártir de los perezosos ese día. Que me encanta la forma de decirlo, porque es eso mismo. Se ha ofrecido mártir, pero por vago. Sí. Ah, que pide que lo dice, o sea, Ubi se levantó y solicitó que a él también lo expulsaran. No, no, échame a mí también, échame. Claro. Ya, pero Claro, tiene como ese heroicismo, sí. ¿no? Tendrás que echarme a mí también. Pero luego en realidad lo ha hecho por lo que lo ha hecho. Sí, a Y ver, los hay que que le decir imitan que también. luego el narrador también es cierto que una Mm. vez que relata esta escena dice, bueno, a ver, los años han difuminado la escena, cubriéndola de barnices. Y así en forma muy lírica se pregunta, ¿quién se dedica a embrumar nuestros recuerdos con tan mal gusto? Dice, pero la clase conserva la disputa entre los dos. La tensión insoportable mientras Aubi y 3 o 4 más que se le unieron recogían sus ficheros deslomados y salían hacia el destierro y la nada. O sea, es que es Mm. maravilloso o sea, la manera en que muestra aquí, o Es sea, brutal, es brutal. Si es que no sé, es que te deja con un regusto de. Porque, claro, te lleva ahí, ¿no? Sientes lo que ellos sienten, pero es que además es muy cómico. Entonces te deja con un regusto claro. muy, muy chulo. Sí, para además luego lo dice, más tarde los alumnos nos juntamos en el Cairo y tuvimos que relatarlo 100.000 veces a los ausentes, ¿no? Entonces, he Y repasado la escena. esto también, ¿no te parece que esto también es muy propio de la adolescencia? El Sí, sí, contar sí. la anécdota una y otra vez, porque están que no se lo creen. Es lo más grande que le ha pasado ese mes.
y lo Sí, van a sí. repetir hasta esta innovación. De hecho, lo van a repetir hasta muchos años Hasta después deformarlo. y convertirlo en relato. Sí, 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 efectivamente. Vas a ser la mitología de la clase, ¿no? Ah, Eh, y lo deforman, que de hecho dice, la escena se repasó hasta deformarla, añadiendo detalles a veces absurdos como la versión que presentaba al profesor amenazando a Olivia con un peine. mm. Y luego dice Nada, algo también, que eso, vale, sabía que ibas a hacer referencia a esta frase. Adelante. sí, la de nada une tanto a 2 personas como hablar mal de una tercera. Eso es que es deporte nacional. Qué malo es Ah, conocerse, tío. Sabía que, digo, esta frase seguro que la he mencionado. Pero es que es verdad. sí. Y luego, claro, aquí ya empieza un poco el decaimiento melancólico por parte del autor, Mm. porque ella sigue: "Se fue la última ocasión que tuvo la clase para reconciliarse, antes de hundirse del todo en el sinsentido de la madurez, en el futuro. Resulta curioso que solo recuerde de aquel día unos pocos fragmentos irrelevantes". Y espera, o sea, sí, te voy a parar ahí porque solo decir esto, tío. Fíjate qué chulo lo que hace, que con estas pequeñas tramas que ha ido abriendo, que ya hemos dicho que no hay un argumento claro, ¿no? Mm, Que son como pequeñas historias que se van abriendo y se van cerrando. Sin embargo, el relato sí tiene un clímax. Y sí, el clímax es, sucede lo del examen, o sea, lo del examen, lo de que Olivia llega tarde, la expulsan, sucede el acto heroico, que es el clímax de la historia, porque luego eso se convierte como en una hazaña, lo cuentan, hay un momento de exaltación y luego justamente después el momento de bajón. Y el momento de bajón sucede en el mismo bar, donde se dice que Olivia no se acercó a agradecer el gesto loco de Aubrey al enfrentarse al profesor. Buscó algo en mm, su bolso que no encontró y ya sin poder contenerse vimos cómo Olivia se alejaba a otra parte con su aflicción y sus nuevos ojos de estreno arrasados por el llanto. Ella estaba triste porque iba a tener que repetir. Em, ya dentro de, o sea, lo siguiente al clímax directamente ya es una bajada sí, un anticlímax emocionalmente. total. Es, Mm, no es un anticlímax, ¿eh? ¿no crees? El anticlímax, en todo caso, habría sido si hubiera querido continuar la historia, pero ya más decaída. Pero es que en este caso, o sea, contrasta con el clímax. Es como te subo, pero luego hay algo nostálgico o triste de fondo. Bueno, sí. Sí, Para bueno, mí, creo que ahí la perspectiva juega un papel importante, pero bueno, sí. sí, sí, Digamos sí, sí. digamos que Ujú. el bajón te lo da, porque Sí. además también pasa por o sea, ahora mismo pasa en este final por una Sí. fase que también es propia de cuando se reúnen, gente que ha tenido o sea, una vida o un nexo común en la infancia o en la adolescencia, que es Ujú. y lo voy a decir aquí adelantándome un poco, es preguntarse por qué ha sido de los demás, ¿dónde están? ¿Qué es de sus vidas? ¿Siguen vivos? ¿Están muertos? ¿Están aquí? ¿Están allá? Ya, ya. Y claro, y ese es el cierre, un poco la conclusión del relato, ¿no? Mm, De repente ya aquí sí el autor da un paso atrás, mejor dicho, el narrador da un paso atrás aunque no sabemos cómo es, quién es, suponemos mm. que un alter ego del autor, del propio autor, pero claro, nos lleva a esa reflexión que, como tú dices, pues ya todos hemos tenido un tiempo después, ¿no? De dejar el instituto, que es donde están, qué fue de aquella gente, qué habrá sido de ellos, ¿no? ¿Cómo habrán cambiado? ¿Qué cara tendrán? ¿A qué se dedicarán? ¿Les irá bien o mal? Eh, no lo sé. Sí, porque es Pues, curioso que nosotros, aunque hayan pasado 30, 40 años, ¿no? Pero siempre la imagen que tenemos, a no ser que se actualice, es la de entonces. ujú, Claro, luego cuando te encuentras con esa gente o ellos se encuentran contigo, pues hay un choque evidentemente bastante potente, ujú, porque ujú. la actualización a veces no es agradable. No, es que me estoy riendo porque me ha recordado que Hernán Cassiari tiene un cuento sobre eso, sobre los reencuentros con la gente del pasado, Pues mira, que podríamos haber empalmado con este. es bastante divertido. No me acuerdo el título porque tiene un título, los nombra de una manera que no lo recuerdo, pero bueno, otro día te lo traigo. Sí, tío. Y bueno, em,
Nada, decir, bueno, tiene una frase, el relato, que está metida en esa reflexión final, que dice algo así como la vida, ¿por qué la vida es tan, cómo dice, tan cutre o tan... ¿La tienes tú por ahí? La tengo, a ver si la encuentro. Dice, o a veces Em, la vida... Ay, no, sí. no, fíjate, ahora esta frase no la tenía apuntada, Yo la pero tengo, pero me falta encontrarla. Ah, sí. ¿Por qué bueno, la vida es tan chapucera? ¿por qué la vida es tan chapucera? Pues él es como echa la vista atrás, dice, joder, lo que fuimos, ¿no? Cómo Ah, vivimos con intensidad de ese momento y fíjate, henos aquí, ¿no? ¿Y por qué la vida es tan chapucera? Tío, voy a cerrar, si te parece, sí. con este párrafo, que no es el final, pero me gusta. Dice, ¿a Ujú. dónde han ido a parar tantos rostros recién levantados que vi durante un año? ¿Dónde están todos esos brazos y piernas ya antiguos que se movían en el patio de cemento rojo del colegio, braceando entre el polen? Los quiero a todos. Pensaba que me eran indiferentes o los odiaba cuando los tenía enfrente a todas horas y ahora resulta que me hacen mucha falta. Y Desde ahí, aquí, desde ahí claro, escribe esta claro. historia. Y aquí también hay una historia que no cuenta, Ujú. pero que está preñada de nostalgia y que evidentemente pues es la que ha motivado pues esta necesidad de afecto, necesidad de tiempos, a lo mejor no mejores, pero sí, por ejemplo, con menos cargas de adulto. Sí, y cuando los dramas o los conflictos eran otra cosa, efectivamente. Entonces, Y bueno, yo creo que nada más que añadir así de Loitizoni de este relato yo de diría que le hemos dado Velocidad un de los repaso Jardines. y yo creo que lo podemos dejar ahí en realidad. A ver, nos podríamos poner a desgranar frase por Sí, frase porque, como hemos dicho, ¿no? Tiene mucho contenido, mucho significado. Pero vamos, que por mi parte recomendar la lectura de Eloy Dizon. Si os gusta el relato corto, leed sí. a Eloy Dizon, sí o sí. Y más ahora que ha sacado libro hace poco. O sea que yo el último no lo he leído todavía. Creo Mm, que está ya a la venta, pero todavía no lo he pillado. sí. Pues bueno, ya está. Esto hasta aquí hemos Mira, llegado, el programa de hoy, episodio hasta aquí. 5. Nada, deciros que si queréis seguirnos en redes, pues está todo en la cajita de descripción abajo, tanto en YouTube como en iVoox, en Spotify, en todas estas plataformas, ¿vale? Podéis igualmente a través del Linktree barra Ficiópatas enlazar con todos nuestros perfiles y redes sociales y vídeos y demás. Pero bueno, si tenéis YouTube, dadle al like, seguirnos, comentarnos, darle a la campanita, compartirnos con el resto del mundo para que sepan que existimos. Ujú. Tenéis, si queréis apoyar de una manera más directa, Coffee, camisetas de la tostadora y nuestros libros, evidentemente, o talleres. Yo personalmente voy a hacer pub igual que la semana pasada. Yo de 11 a 12 estaré en la caseta 43 de la Feria del Libro de Murcia. O sea, si escucháis esto antes de las 11 de la mañana y estáis en Murcia, pues podéis pasaros a... Hace tiempo. Sí, sí, os da tiempo a comprar, a pasar por allí, comprar un libro que os lo firme o simplemente a saludar. O sea, con eso Ujú. me basto, pero vamos, estaré por allí, para quien Yo quiera miro pasar. un rato a hacerte compañía, a lo mejor. Ah, A ver estupendo, cómo me pillas el día, pero si puedo, claro, echamos ahí genial. una cerveza o un algo. Y bueno, agradeceros, que sí que a lo mejor lo decimos poco, pero agradeceros a todos los que nos seguís escuchando, los que nos dais vuestro feedback, los que nos apoyáis, porque evidentemente nosotros esto lo hacemos por amor al arte, nos encanta destripar aquí relatos para vosotros, pero también, si no estuvierais vosotros del otro lado, quizá esto, aunque sea un cliché, pues no tendría mucho sentido, porque lo podríamos hacer en nuestra casa sin necesidad de grabarlo. Sí, pero no daría para tanto, yo te lo digo, ¿eh? O No, no, sea, seguramente no. daríamos, pero más por encima. Y es lo Sí, bueno de tener ficiópatas. sí, efectivamente. Pues Pues nada, Víctor, dicho. nada, decirte que, como hemos dicho, no vamos a decir los relatos que vienen, porque este año nos hemos puesto misteriosa y que di la frase con la que cerramos el programa y nos vamos. Que se No ha hecho de olvidéis noche. recoger ¿Qué ha Que pasado? se ha hecho de noche, perdón. Sí. No olvidéis recoger a salir y borrar las huellas.